Planeta de Naciones. Internacionales. Vamos a hablar de Ecuador y mucho tendremos en el resumen, pero lo más reciente lo tiene F, y es que Ecuador logró controlar y sofocar este sábado la serie de motines carcelarios iniciados de forma simultánea con la oleada de violencia criminal vivida esta semana, que liberó a más de 150 rehenes que permanecían retenidos por los presos, salvo un guardia carcelario que falleció presuntamente en un tiroteo. Lo anunció pasadas las 10 de la noche, hora local, en un mensaje en redes sociales el presidente de ese país, Daniel Noboa, quien confirmó la liberación de la totalidad de los rehenes que desde inicios de la semana permanecían retenidos en cárceles en ciudades de Esmeraldas, Latacunga, Ambato, Cuenca, Azogues, Loja y Machala. El comandante de la policía en Ambato, Renan Miller, aclaró cómo fue el proceso. La Policía Nacional, conjuntamente con Fuerzas Armadas, hicieron la incursión en el Centro de Rehabilitación Social número 1 de Tungurahua, en donde estaban secuestrados o les tenían como rehenes a los agentes de asistencia penitenciaria. Tenemos en France 24 que todo el personal penitenciario retenido por reclusos en varias prisiones de Ecuador ya se encuentra en libertad, lo informó la agencia penitenciaria también, la SNAI. Un total de 178 funcionarios, 158 guardias y 20 empleados administrativos fueron retenidos el 8 de enero en al menos 7 prisiones. El presidente Daniel Noboa se desmarcó de los métodos de su homólogo de El Salvador, Nayib Bukele, en su lucha contra las bandas narco, que emprendieron una nueva embestida en el país sudamericano que deja 18 muertos en 6 días. Dicen, y de ello se hace eco la BBC, Ecuador tiene una realidad diferente, es un país multicultural, tiene diferentes problemas, algunos son similares, otros son diferentes, y creo que tenemos una forma de pensar diferente. Es una cita textual para Daniel Noboa sobre Nayib Bukele de El Salvador. Y CNN nos tiene que las autoridades de Ecuador anunciaron que exigirán certificado de antecedentes penales a los extranjeros que quieran entrar a su territorio por los puntos fronterizos con Perú y Colombia. Con esta medida se busca evitar el ingreso al país de personas que constituyan una amenaza o riesgo para la seguridad pública. Eso sobre Ecuador. Ahora, hay noticias de otros países. En la región, por ejemplo, en Colombia, el presidente Gustavo Petro declaró este domingo desastre natural por los derrumbes ocurridos el viernes en una carretera cerca de la localidad del Carmen de Atrato, en el departamento del Chocó, en el oeste, que ha dejado al menos 33 muertos y 10 personas desaparecidas. En este momento, la concentración de personas que hubo en la casa ha provocado hasta el momento 33 víctimas encontradas, 10 no identificadas. Hay que hacer una labor para saber esas personas, sus familias, etcétera, quiénes eran. Hay 10 personas no encontradas, que por eso todavía hay actividades. A todas las familias de las víctimas, mi sentido pésame. El gobierno de Colombia amplió este domingo el cese al fuego con el principal grupo de disidentes de la guerrilla de las FARC, que regirá hasta el 15 de julio de 2024 en medio de negociaciones de paz con miras a desmovilizar a unos 3.500 rebeldes. Esto de Deutsche Welle, el anterior de la agencia EFE. Vamos a Guatemala. El Congreso de ese país vive momentos de tensión este domingo debido a una disputa por las credenciales que está obstaculizando la toma de posesión de los nuevos legisladores para el periodo 2024-2028. Manifestantes, varios de ellos indígenas que llegaron a la capital, forcejearon con decenas de policías que mantenían 2 cercos en la parte trasera del Palacio Legislativo en el centro histórico de la ciudad de Guatemala. Y CNN nos tiene que el gobierno de Nicaragua informó este domingo que bajo un acuerdo con el Vaticano se efectuó el traslado de 2 obispos, 15 sacerdotes y 2 seminaristas a la Santa Sede, según lo informó el medio oficial digital El 19. Y Deutsche Welle nos tiene que cientos de personas conmemoraron este domingo el 32º aniversario del final de la Guerra Civil en El Salvador, firmada en 1992, con una protesta contra el gobierno del presidente Nayib Bukele, que busca la reelección a pesar de que la Constitución lo prohíbe. Y en Brasil, el temporal que azotó la ciudad brasileña de Río de Janeiro y su región metropolitana desde la noche del sábado y la madrugada del domingo produjo la muerte de por lo menos 11 personas, inundó decenas de calles, según informaron autoridades locales. Dejamos la región, vamos a Corea del Norte. Realizó un disparo de un misil balístico de alcance intermedio con combustible sólido. Esto lo anunció este lunes la agencia oficial norcoreana KCNA, que calificó el lanzamiento como parte de sus actividades regulares para el desarrollo de un poderoso sistema de armas.
En F leemos que Israel se prepara para este 2024 con un presupuesto de guerra que aumentará los gastos de necesidad bélica ante el conflicto con Hamas en Gaza y la escalada regional, lo anunció el primer ministro Benjamin Netanyahu. Y France 24 también nos tiene que decenas de miles de personas siguen manifestando en todo el mundo en apoyo al pueblo palestino y también a Israel, cuando el recrudecimiento del conflicto israelí-palestino cumple 100 días y los familiares de los 136 rehenes israelíes todavía en poder de Hamas siguen exigiendo soluciones para encontrarse con sus seres queridos. Una más la tiene F, y es que Federico X de Dinamarca, que este domingo subió al trono tras la abdicación de su madre Margarita II, mostró al ser proclamado rey desde el balcón del castillo de Christiansborg en Copenhague su deseo de ejercer como aglutinador de todo el país. Son las 6:45 de la mañana. Como les decía, haremos un resumen a lo largo del programa de informaciones locales, internacionales, deportivas y de espectáculos de esto que ocurrió en el último mes, desde el 16 de diciembre hasta ayer 14 de enero. Pero mire, una de las cosas que llama la atención de este año 2024 que recién comienza es que se espera que más de 4.000 millones de personas en más de 50 países, es decir, estamos hablando de casi la mitad de la población mundial, voten este año en elecciones de carácter nacional en sus países. Bueno, es el motivo por el que hemos querido contactar a Aldo de Santis, consultor político, profesor de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, en España. Aldo, bueno, creo que todavía vale la pena decir feliz año. ¿Cómo estás? Feliz año, Román. Muchísimas gracias. Feliz año a todos los que te escuchan. Muchísimas gracias por acompañarnos, Aldo. En tiempos de ya una aldea global confirmada y en desarrollo, ¿hay conciencia de lo que esas elecciones combinadas podrían hacer en el mundo? A ver, ¿será posible romper el equilibrio o el status quo como no lo conocemos? ¿Qué implicaciones tiene esa cantidad de... caramba, hemos perdido el contacto con Aldo. Vamos a retomar ese contacto. Aldo nos atiende desde la capital de España, Madrid. Repito, es profesor de la Universidad Camilo José Cela. Allí es consultor político y con mucha frecuencia es nuestro invitado para tratar este tipo de temas. Hay que verle la cara, ¿no? Es prácticamente la mitad del planeta que estará votando en elecciones importantes en cada uno de sus países. Eso incluye, por cierto, a Venezuela. Con Aldo de Santis, ver, digamos, la magnitud, el impacto que puede tener esa cantidad de elecciones, cuáles serían importantes para Venezuela, también es un tema a tratar con Aldo en esta conversación, que ojalá podamos tenerla. Les decía de nuestro resumen, que lo haremos en varias partes. Por cierto, y mientras establecemos el contacto con Aldo, decirles que en la próxima parte del programa, en la próxima hora, nos estarán acompañando primero Jorge Botti y Jorge Roig, ambos expresidentes de cámaras, pero con mucho que decir en materia de negociación y también en materia política. Luego de ello haremos un resumen de las informaciones nacionales, entre ellas lo que tiene que ver con Cancerbero. Alguno todavía no conocía probablemente, o sabía poco, no solamente de la música, pero sobre todo del impacto y de los dos tiempos del caso que ocurrió en su momento en la muerte de Cancerbero y que ocurre ahora cuando la Fiscalía reabre el procedimiento. Allí nos tendremos la ocasión también de hacer un resumen internacional y de la información también de espectáculos. Y luego hacia el final del programa tendremos una sección de tecnología e innovación. Revisaremos todo el resumen deportivo de este último mes y tendremos a Giancarlo Figliuolo. Hemos recuperado el contacto con Aldo de Santis. Aldo, lo que decía yo, ¿hay conciencia de lo que tanta elección puede hacer en el planeta? ¿Qué implicaciones tiene esta realidad que la mitad del planeta vote en la geopolítica? ¿Qué podría pasar? Sí, muchísimas gracias, Román. Bueno, lo primero es tener claro que hay más de 70 países que van a elegir algún tipo de autoridad, pero también hay que tener claro que aunque más del planeta vota es porque estamos involucrando a 3 países gigantescos como son la India, Rusia y Estados Unidos, que no son cualquier cosa. Como sabemos, son 3 países que de alguna manera forman parte del eje estratégico de la geopolítica global. Siendo un poco la India con intereses particulares según sus necesidades y muy claramente Rusia y Estados Unidos antagónicos en casi todos los aspectos, ¿no? Sí. Estas elecciones están cantadas absolutamente en Rusia, aquí no hay nada que decir. Claro. Ganará Vladimir Putin, claro, evidentemente. Y eso me llama también a decirte que en América Latina, nuestro espacio tiene particularmente 9 elecciones este año, 9 elecciones de distinto tipo, pero tanto en México, El Salvador, Panamá, República Dominicana, Puerto Rico, Uruguay y probablemente Venezuela, se elige presidente. Sí. Entonces tenemos una gran posibilidad de cambio del péndulo ideológico en la región
seguido de las recientes elecciones de Noboa en Ecuador y de Milei en Argentina. Entonces, muy interesante para la geopolítica global en principio, pero también para la latinoamericana, cómo pueden darse cambios políticos, salvo en El Salvador, donde está absolutamente cantado. Las elecciones son el 4 de febrero y Nayib Bukele ganará con una mayoría abrumadora. Sí, habrá también elecciones en Perú y en Chile, no presidenciales, pero de estas elecciones, no solamente de la región, del mundo, porque has hablado muy bien de India, de Rusia, de Estados Unidos. ¿Cuáles son importantes para Venezuela? Bueno, para Venezuela son muy importantes todos estos que hemos nombrado. La India por la compra de petróleo, por supuesto Rusia como un apoyo fundamental para el proceso político actual que se lleva en Venezuela. Rusia es uno de los principales motores de apoyo internacional. También hay elecciones de la Unión Europea, del Parlamento Europeo. Estas son muy importantes, que se hacen entre el 6 y el 9 de junio. Son varios días porque no todos los países votan el mismo día. Unos países votan el día domingo y otros votan el día martes. Entonces, por eso es en estas fechas. Y se elige el Parlamento Europeo completo, pero el Parlamento Europeo es el órgano que renueva todas las otras autoridades. Eso significa que habrá un nuevo presidente del Consejo de Europa, habrá una nueva Comisión Europea, habrá un nuevo alto comisionado de Asuntos Exteriores, es decir, todo el panorama geopolítico de la Unión Europea cambia este año. Y aunque las elecciones son en junio, no tendremos los nombres de estas personas hasta finales de septiembre, porque es el periodo que se tarda desde el momento de la elección hasta que se constituye el Parlamento Europeo, que tiene más de 600 parlamentarios, en elegir estos nuevos cargos. Entonces puede venir una reconfiguración importantísima. Claro. No nos olvidemos también, los líderes, elige el país líder de las democracias liberales, que es Estados Unidos, donde tenemos dos candidatos viejos conocidos, obviamente. Es la probable reelección de Joe Biden y la reelección, pero con mandato discontinuo, de Donald Trump, que a pesar de que viene siendo atacado por distintos aspectos del sistema judicial norteamericano, lidera absolutamente las encuestas, no solamente de las primarias del Partido Republicano, sino en unas potenciales elecciones generales en los Estados Unidos. Entonces, el panorama global es importantísimo para los próximos años en Venezuela. Ahora, hablando de Estados Unidos, Aldo DeSantis es nuestro invitado hasta ahora. En Estados Unidos podrían regresar los republicanos, de hecho muchos lo dan por sentado, pero depende solo de Trump. Es decir, si sacas a Trump de la ecuación, ¿podrían volver los republicanos? Yo creo que sí. Yo creo que si sacas a Trump de la ecuación, igual podrían volver los republicanos. Sí y solo sí hay un endorsement, como lo llaman los norteamericanos, que es un apoyo directo de Donald Trump a otro candidato. Es decir, lo que nosotros llamaríamos en Venezuela levantarle la mano al candidato. Es decir, independientemente que Donald Trump quede inhabilitado de alguna u otra manera, que por cierto yo lo veo poco probable, yo sigo creyendo que Donald Trump será el candidato del Partido Republicano. Si no fuese así, Donald Trump tendría la responsabilidad de asumir un liderazgo conjunto con ese candidato que quede, que el más probable sería el gobernador de Florida, Ron DeSantis, que es el segundo en las encuestas actualmente, y eso llevaría a los republicanos a reconquistar el poder en los Estados Unidos, dada la poca aprobación que tiene el presidente Biden y la decisión del Partido Demócrata de mantener a Joe Biden como candidato presidencial, que era una posibilidad que no fuese el candidato de nuevo. Creo, Aldo, y ojalá así sea, que vamos a tener mucho que conversar a lo largo del año, ¿cierto? Muchísimo vamos a tener que conversar. Yo les pido que presten atención a El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay y Panamá, que cambian de presidente este año y puede cambiar el péndulo político en América Latina con estas elecciones. Interesantísimo. Aldo, feliz año igual, de nuevo. Igual, muchísimas gracias, Román. Saludos a todos. Que estén muy bien, gracias. Aldo DeSantis es consultor político y es profesor de la Universidad Camilo José Cela en Madrid, en España. 6:54 minutos de la mañana. Me permito compartir algunos otros mensajes publicitarios hasta ahora, como por ejemplo este de Grupo Leti, la gripe. La gripe interrumpe nuestra rutina, pero Grupo Leti cuenta con una línea completa de antigripales específica no solamente para cada miembro de la familia, para cada momento del día también. Uno de ellos es Alivet, que ofrece distintas formas farmacéuticas pensadas para cada requerimiento. Ahí hay comprimidos, tienen granulados, está su versión jarabe para los niños, es decir, para cada uno hay un Alivet. Y Alivet es el Grupo Leti. En Grupo Leti, nuestro compromiso es mayor.
Y hablemos también de Bancaribe porque nace una nueva generación. Es esta generación que puede abrir una cuenta bancaria desde el celular, sin ir al banco. Fácil, seguro, en pocos pasos y sin tantos recaudos. La generación digital Bancaribe. No importa de dónde eres o qué te gusta o qué edad tienes, porque ahora en Bancaribe son digitales, como tú, como tantos. Ingresa a bancaribe.com.be y hazte cliente desde tu celular. Con Bancaribe hazlo fácil, hazlo digital. Y cierro este grupo de mensajes hablándoles de los colchones Simmons. Quiero hablar del Beauty Rest de Simmons porque es importantísimo tener un sueño reparador que permita luego despertar cargado de energía. Yo que me levanto temprano, bien temprano, el equipo todo para venir a la radio, doy fe de ello. Solo los colchones Beauty Rest de Simmons permiten dormir sin interrupciones. Tienen esta estructura de resortes Pocket Coil de acción independiente que se adaptan al contorno del cuerpo, pero también minimizan la transferencia de movimientos de la pareja. Recarga tu energía, Beauty Rest de Simmons. Dormir mejor gracias a la ciencia. Son las 6:55, rápidamente el panorama deportivo. La gloria de competir. Deportes. Con Román Losinski. A ver, tenemos en fútbol. Real Madrid aplastó este domingo al Barcelona 4-1 en la final de la Supercopa de España con un enorme desempeño de Vinicius Jr. que firmó un hat-trick. Los 3 primeros goles fueron de él. Los de Ancelotti tenían una cuenta pendiente con su eterno rival, el Barcelona, en esta competición después de la exhibición azulgrana en la final del año pasado. Y la saldaron con creces en un partido que dominaron de forma insultante desde el pitazo inicial. Así lo reseña Mundo Borra. Por cierto que el Madrid venía de ganar al Atlético de Madrid, partidazo también ese. Ahora Fox Sports nos tiene que Florentino Pérez se convierte entonces en el presidente con más títulos en la historia del Real Madrid ante la consecución de este campeonato en la Supercopa de España ante el Barcelona. El histórico directivo llegó a 33 galardones a lo largo de sus diferentes etapas al mando del club merengue y superó a Santiago Bernabéu, que levantó 32 trofeos ya. Por cierto, Marca nos tiene y nos lleva a Italia, que el Milan gana a la Roma y deja muy tocado a Mourinho. El Milan se afianza en el tercer puesto y encarrila los puestos de Champions luego de ganar por 3-1 al equipo de la capital de Italia. Y en Inglaterra, el Tottenham y el Manchester United igualaron 2-2 este domingo en uno de los partidos más destacados de la jornada. A ver, lo cierto es que en España, ¿quién está al tope? El Girona. ¿Por qué? Bueno, el Real Madrid tiene un partido menos, pero Girona está en lo alto de la tabla. En Italia, el Inter, en Inglaterra, el Liverpool, en Francia, el PSG, en Portugal, el Sporting Club de Portugal y en Alemania, el Bayer Leverkusen. Hay una más en materia de fútbol, es que los sudamericanos Lionel Messi y Luis Suárez han materializado el sábado a primera hora de la mañana la imagen que desde hace 4 años habían proyectado, la de volver a ser compañeros de equipo y reunirse en Miami. Los dos saltaron juntos al campo de entrenamiento del Inter de Miami para arrancar junto al resto de sus compañeros la pretemporada. Bueno, en materia de béisbol, por ejemplo, el jardinero de Tigres de Aragua, José Cafecito Martínez, se consagró como el jugador más valioso de la temporada 2023-2024 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional. Y en materia de tenis, Novak Djokovic supera ante un susto ante su rival de 18 años y gana un emocionante partido en la primera ronda del Abierto de Australia. Parece que Novak Djokovic iba a tener un comienzo fácil en el Abierto, pero el 24 veces campeón del Grand Slams se vio sorprendido por el joven croata Dino Prismic en un emocionante partido de primera ronda disputado el domingo. El serbio, que aspira a entrar en la historia del Grand Slam con su título número 25, todo un récord, se impuso en 4 sets, 6-2, 6-7, 6-3, 6-4, pero tuvo que emplearse más a fondo de lo que muchos hubieran imaginado. Luego revisaremos hacia el final del programa con Giancarlo Figliuolo todo lo ocurrido en el último mes y sobre todo la actualidad de nuestro round robin. Son las 6:58 minutos. Como les decía, también tendremos nuestro resumen de información nacional, nuestro resumen de información internacional, el deportivo con Giancarlo y también el del mundo del espectáculo. Reitero lo que va a ser nuestro menú para el día de hoy. Jorge Botti y Jorge Roig nos estarán acompañando en la próxima parte del programa. Seguido de ello, nuestro resumen nacional. Tendremos inmediatamente después a Carlos Eduardo Vargas. Él es locutor, gestor cultural, fundador y representante de Cultura Lírica, pero también al periodista de sucesos, nuestro compañero y colega, además tocayo, Román Camacho, para hablar del caso Cancerbero. Y tenemos previsto una conversación con la periodista ecuatoriana Giselle Jacome a propósito de lo sucedido en la última semana, sobre todo en ese país, en Ecuador. Para cerrar
en la última hora, a partir de las 8, con una nueva sección. Vamos a hablar de tecnología y de innovación en los días lunes. Agradecer, por cierto, como se lo agradecía yo en llamada telefónica la semana pasada, a la gente de Secodap, a Oscar Misle, a Fernando, a Carlos, a todo el equipo por tantos años. Como les decía, mira, la sección como tal, es decir, con la frecuencia semanal, no va a continuar. Sin embargo, seguirán siendo ellos nuestra referencia y esta seguirá siendo su ventana para que siempre que lo necesite Secodap pueda comunicarse con el país a través de este espacio. Pero agradecido por tantos años de buen contenido y de buena asesoría para nosotros, para padres, para representantes, en fin. Iniciamos hoy con tecnología, con innovación y cerraremos con deportes. 7 en punto de la mañana. Vamos a escuchar algo de buena música. Chumbawamba, Top Thumping. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas, Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. Minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Como saben, llegamos desde Caracas a todo el país a través de nuestras emisoras, del canal 990 de Simple TV, a través de mundour.com y de nuestras aplicaciones, el video. Lo iremos revisando a lo largo del programa el día de hoy, con los resúmenes que hemos preparado, pero, a ver, 2024, ¿cómo arranca? Ya con una elección presidencial en el horizonte, ese es un tema, con un proceso de negociación en marcha, lo acabamos de mencionar, con más de 70 países con elecciones en el planeta, con 2 guerras en desarrollo, la invasión de Rusia a Ucrania, pero también la situación en Oriente Medio. Sume usted salud, sume usted economía, sume usted los problemas luego particulares de cada país y de cada sociedad. Bueno, así comienza este año 2024 y comienza con la reunión de 2 buenos amigos, ambos empresarios venezolanos, ambos fueron presidentes de Fede Cámaras, Jorge Botti, Jorge Roig. Bienvenido, Jorge, ¿cómo están? Ese fue con cualquiera de los dos. Cualquiera de los dos. Encantado. Yo feliz de estar acá y además sumamente complacido de poder compartir unos minutos con mi tocayo y contigo y con la gente que nos escucha. Yo creo que como tú dijiste al aire ahorita, yo doy feliz año hasta el día 15 que sí, voy. Vale. Así que mi feliz año para todos los que nos escuchan y a ustedes también. Pero sí, va a ser un año que merece mucha atención. Vamos a entrarle a esto. Roy, ¿cómo van las olas criollas? Una crónica muy esperada, la verdad. Que Botti ganó, por cierto. Estuvimos en diciembre con la criolla y Botti ganó. La pasamos muy bien. Margarita está maravillosa. Aprovecho la oportunidad para desearte a ti un
excelente año, lleno de los éxitos que estás teniendo, y a todos tus escuchas el mejor año posible dentro de las circunstancias de incertidumbre que vamos a surfear este año. Con ustedes la ventaja de poder hablar de lo económico, de lo político, del tema de negociación, y le pregunto a ambos, ¿cómo arranca Venezuela este año 2024? Decía yo que en el horizonte, aunque no tiene fecha, pero en el horizonte está lo político vinculado a la elección presidencial. Pero hoy, ¿cómo arranca Venezuela 2024? Roy, Boti, ¿quién quiere comenzar? Boti, por orden de edad. Yo iba a decir exactamente lo mismo. ¿Pero ascendente o descendente? Que primero debe hablar los más adultos, que es obvio que se trata de mi tocayo, pero en Fedecámara respetamos el orden. Como yo estuve en la presidencia antes que él, pues bueno, arranca. Mire, vamos a ponerle, porque yo sabía que esto entre nosotros tres podía desviarse, y vamos a ponerle seriedad, toda la seriedad posible a este asunto, porque realmente va a ser un año que uno no termina yo creo que el que sepa a ciencia cierta que va a pasar está equivocado, va a ser un año complicado. Yo siento que hay, Román, y es algo que por cierto aclaro que no conversé con Jorge, tenemos tiempo que no hablamos de política tú y yo, y en general de visiones sobre lo que está pasando y aconteciendo en el país. Yo siento que hay dos grandes fuerzas o dos palancas que van a definir cuál es el derrotero de este año. Una, la que ya tú de alguna forma mencionaste, escuché con atención la entrevista que hiciste en el segmento anterior desde Madrid, con un politólogo. Y no solamente se trata de lo que él ya comentó, el hecho de que la mitad del planeta y muchos de los países más importantes vayan a elecciones ya implica que van a ser años turbulentos, sino que además hay algunos de esos países que tienen una gran influencia sobre la órbita venezolana, sino además lo que tú acabas de mencionar ahorita, el escenario de guerras y el escenario de conflictos en el mundo. Yo a esa fuerza la llamo, por falta de algún, para tratar quizás con el error de sobresimplificar, el pragmatismo de la geopolítica global. Eso va a estar influyendo y orbitando sobre Venezuela. ¿Qué significa esa frase y sobre todo la palabra pragmatismo? Pues para decirlo con todas sus letras, yo siento que hay una enorme presión y situación geopolítica global que no quiere más problemas de este lado del mundo y que por lo tanto está empujando hacia flexibilización de sanciones como ya lo hemos visto, hacia negociaciones directas Washington-Miraflores, que también ya conocemos que las ha habido, pero sobre todo un escenario en el que probablemente se metan debajo de la alfombra algunas demandas en materia social y en materia política, a cambio de que en Venezuela se vuelva a recuperar el escenario petrolero y, en fin, aquí no pasen muchas cosas. Es decir, no hagan olas. Necesitamos que en Venezuela y en la región las cosas estén tranquilas. Eso creo que es un elemento que está presente, pero cambió a finales del año pasado y ha nacido una fuerza distinta, que yo la puedo llamar la segunda fuerza que creo que va a impactar sobre el resultado de este año, que no es otro que el deseo de cambio. Que en enero, parados aquí el año pasado, que si estuviéramos conversando, hubiéramos dicho lo que todo el mundo y los analistas veían. Disculpen que me estoy alargando quizá demasiado, pero básicamente me refiero a que ese escenario en el que el año pasado se veía que la gente estaba alejada de la política, que estaba ya, digamos, acostumbrada a ver cómo salía para adelante en una economía que, como ya sabemos, tiene oportunidades pero muchísimas complicaciones, es muy frágil, pero ese escenario cambió. Nosotros vamos a vivir este año, no lo podemos negar, un renovado deseo de cambio de la sociedad venezolana. Y termino culminando con esto, culmino con esta introducción con lo que vi ayer, por cierto, del documento de la Conferencia Episcopal, que como de costumbre arrancando el año le pone la guinda a la torta. Dice básicamente que hace falta una elección reconocida en el país, que hace falta, y yo creo que ese debería ser el objetivo clave de todas las instituciones. Necesitamos una elección que le sirva al país. Eso no necesariamente equivale a cambio político, sino una elección que le sirva al país con todas sus letras. Y además la propia iglesia dice, tiene que haber unas elecciones que nos permita eso y además se ofrece como mediador. Sí. Creo que en ese entorno se van a ir moviendo los resultados, en lo económico y en lo político. Es la voz de Jorge Boti, el otro Jorge Roy. ¿Cómo lo ves? Bueno, coincido parcialmente con mi compañero y mi tocayo Boti. Quizás le agregaría un poco más para centralizarlo hacia lo que va a pasar en Venezuela. Yo creo que en una sociedad utópica la economía y la política deberían ir diferentes. Puede ser que tú tengas una alta concentración política y tengas un desempeño económico aceptable. Este gobierno ha demostrado habilidad política, sin duda alguna, mantenerse en el poder por tantos años, y muy poca habilidad, si lo queremos llamar así, en la parte económica. La relación que existe entre la política económica en Venezuela es particularmente perversa, porque no pueden caminar una de la mano. No podríamos hablar, mi tocayo y yo, de política sin tocar cómo va eso a influir en la economía y viceversa. Y eso no sé si eso es bueno o mal, pero es así. Entonces este año yo creo que, por ejemplo, todas las señales son de que la economía va a mejorar, Román, todas. O sea, ¿por qué?
Bueno, porque se han levantado un poco las sanciones, porque Chevron está metiendo más dólares a la economía y tiene un poco más de particularidades, porque se va a abrir un gasto público porque es un año electoral, porque debería haber aumento salarial. Ya me equivoqué en estos micrófonos una vez, pero este año tengo un año para equivocarme otra vez. Debería haber aumento salarial. Si son 2 años de equivocación, ya la equivocación no es tuya. Sí, pero además teníamos esa información y a ver, me cayeron, bueno, ahora, hoy, por cierto, te aprovecho como primicia, se está instalando el Consejo Consultivo hoy en el Ministerio del Trabajo esta mañana para discutir la metodología de salarios mínimos. O sea, hay una especie de intención por parte del gobierno. Entonces, bueno, debería haber un año mejor en lo económico, lo cual, como dice mi tocayo, no significa que haya un mejor año en lo político, porque en lo político puede haber la misma represión, la misma persecución, tratar de minimizar un poco cuáles son las personas que quieren competir libremente. Y entonces vamos a tener un cuadro complejo, que eso evidentemente salpica lo social. Entonces, aquí el tema es tener elecciones competitivas. Sí, ese es quizás lo más la aspiración de todos los venezolanos. Yo creo que la oposición debería tener una plataforma competitiva para aspirar a eso, que en estos momentos no la tiene. Voy a poner una plataforma competitiva, yo quiero jugar contra el Barcelona, bueno, tengo que tener al Real Madrid, que ayer ganó 4-1. Pero si tienes un equipo de tercera, por más que las reglas estén claras, no vas a ganar. Entonces aquí la competencia y la competitividad depende también de cómo te organices para tener un mejor desempeño político. Y eso va a tener repercusiones en lo económico. Para culminar, yo te diría que espero un mejor año en lo económico. No me fijo tanto en que si va a haber 9.1% de crecimiento interno bruto, no. Esas son cifras que a lo mejor se quedan en el Estado. ¿Cómo va a bajar eso a la población? Claro. Eso implica mejores aumentos salariales, implica que va a haber más gastos sociales, implica, si eso es así, creo que vamos a tener un mejor año en ese aspecto, lo cual lamentablemente para mí no significa que tengamos un buen año en lo político. Claro. Nos acompañan en el estudio Jorge Roy y Jorge Botti. Hablando de negociación, que es un tema que manejan, que dominan, que han sido protagonistas, pero que están empapados en ello, ¿cuáles deberían ser los próximos pasos? ¿Qué deberíamos ver? Más allá de lo que se negocia, digamos, por debajo de la mesa, que no es público, pero ¿qué ocurre? Digamos, ¿cuál sería un buen objetivo para la oposición y un buen objetivo para el gobierno este 2024 en términos de negociación? Botti. Sí, en más de una ocasión hemos hablado de esto, Román, y quisiera, aun cuando quien ha estado más cercano a esos procesos fue Jorge en el proceso de República Dominicana, y él seguramente tendrá algunos comentarios de lo que vivió allí internamente, que nunca es lo mismo que verlo desde afuera. Primer comentario que me parece muy válido hacer, que siempre me gusta hacerlo. Preocupémonos el día en que no haya negociaciones. O sea, cuando en Venezuela no estén las cosas, nadie esté conversando sobre salidas y aproximaciones para ver cómo salimos de este atolladero, ahí sí hay que preocuparse. Segundo comentario, veo 2 señales positivas y algunas negativas también. Las 2 señales más positivas que veo es que por primera vez en el bloque opositor, salvo alguna pequeña diferencia, pero que no es importante, me refiero al bloque completo, aun cuando coincido con mi tocayo en el sentido que todavía no veo una plataforma, sino una figura emergente que es María Corina Machado. Indudablemente ha sido un gran logro, le cambió el clima al país. Eso hay que reconocerlo, pero falta esa plataforma que convierta a ese movimiento que pasó de social a demanda política y que tiene que terminar en una verdadera opción de poder. Ese es un paso gigantesco. Pero percibo como algo muy positivo el que ya no se sataniza la negociación. Nadie en la oposición la sataniza. Hasta la propia María Corina Machado lo declaró recientemente y reconoce que hay con esas negociaciones complejas, para ponerlo entre comillas exactamente como lo digo. Eso es una buena señal. La segunda buena señal es que por primera vez, frente a una elección presidencial, ese mismo bloque opositor está determinado a no dejar la ruta electoral. Eso no pasó en el año 18, no pasó en el año 20 con la Asamblea Nacional, cosa que algunos de nosotros, yo en particular, traté de empujar mucho para que esa elección fuera de otra forma, y tampoco pasó en el año 21 en las elecciones nacionales, en las regionales me refiero, alcaldes y gobernadores. Entonces, esas son 2 señales muy buenas. Percibo algunas que no lo son tan buenas, es que veo fragilidad, como se ha dicho en otras ocasiones, en los acuerdos. Eso está pegado con saliva el oro. A mí me extraña como todavía no haya explotado Barbados, porque ya se están acusando mutuamente de que sean, fíjate que en las últimas semanas y días ha pasado lo mismo, por cualquier quítame estas pajitas, ya alguien está desobedeciendo Barbados, pero ahí está. Y me parece que hay que agarrarse de eso como un clavo ardiente. Tú preguntas por próximos pasos. Yo siento que los próximos pasos tienen que ver con el desarrollo de los acontecimientos, como decía Jorge, en el plano de lo político, que tanto nos vamos acercando a garantías democráticas para una elección que sea mínimamente competitiva y por otro lado que puede estar pasando dentro del seno del gobierno para digamos, empezar esa
ese dando y dando para ver cómo avanzamos con el tema de sanciones, que por cierto ya las tenemos bastante flexibilizadas, y cómo vamos marchando eso en lo que queda de año. Y el manejo de las expectativas, Jorge Roy, porque muchos hablan de avances en las negociaciones, pero probablemente no todo lo que la inmensa mayoría del país esperaba. Sí, bueno, Jorge decía una cosa con muchísimo, el Jorge Botti. El otro Jorge. El otro Jorge. El bueno, decía, el bueno. El bueno. Decía algo importante, preocúpate el día que no haya. Yo me preocuparía también el día que nos enteremos de todo lo que se negocie. O sea, una negociación para que sea como está ocurriendo tiene que ser que la gente se esté enterando mucho menos de lo que está pasando. Sí. Yo veo una diferencia cuando fuimos a la República Dominicana a negociar. Hoy están metidos en la negociación los sancionadores. No es la oposición contra el gobierno. Los sancionadores están en el medio. Son los que tienen la capacidad de decir, tú haces esto y yo te levanto esto. Cosa que en la República Dominicana no era así. Tan no era así que cuando estábamos discutiendo en medio de la mesa de negociación vinieron nuevas sanciones de la Unión Europea. Y ahí ya, bueno, el gobierno dijo, pero entonces, ¿qué clase de representatividad tiene la oposición? Hoy no. Hoy el que sanciona es el que está diciendo, si haces A, yo te hago B. Que no está ocurriendo a la velocidad que nos gustaría, tú tienes razón. Pero están ocurriendo más cosas de las que uno se podría imaginar. El hecho de la liberación de las sanciones petroleras es un gran paso. El hecho de la liberación de los presos políticos, aunque sea por intercambio de esa, es un paso. Lo que pasa es que esto hay que monitorearlo de a poquito. Lo que nos viene ahora es lo fuerte. Lo fuerte es elecciones más o menos competitivas contra más alivio de sanciones. Y ahí es donde va a estar el dando y dando muy, muy fino. Yo no espero que esto sea Finlandia. No vamos a tener las condiciones electorales de Finlandia, pero vamos a tener quizá unas elecciones que permitan que si se organiza la plataforma unitaria, hay unas elecciones competitivas que atraigan a la gente. Y me cuesta mucho creer, con esto termino, que Estados Unidos, después de haber pasado el switch de levantar sanciones, lo tenga así como que lo pone mañana. Esta fiesta que está ocurriendo petrolera en Venezuela, donde está Rusia, China, India y todos los malos del planeta también metidos, no la va a abandonar Estados Unidos por unas elecciones presidenciales en Venezuela. Sí, yo no lo creo. Coincido plenamente. No lo creo. Sí. A eso me refería con el pragmatismo de la geopolítica. Eso es. Una noticia muy reciente, no solamente Ese son los es países que mencionó mi tocayo. Canadá acaba de comprar una de las sociedades estratégicas que había de petróleo, que era cubana, y la compró una empresa canadiense y la va a llevar creo que a 7,000 barriles. No es una cosa muy grande, pero ahí tú estás viendo, o sea, para que detrás de esa decisión que está la visión, como que coincido con Jorge, en que el tema petrolero va para adelante. Y si el tema petrolero va para adelante, la economía venezolana va para adelante. Yo comparto con él la preocupación que él mencionó. Eso no significa que las carencias se vayan a desaparecer. Es muy frágil la economía. ¿Puede avanzar la economía sin cambio político? Sí. Mi opinión es que sí. Yo digo que sí. No veo tan convencido al otro Jorge. Sí, digo que sí, pero con un techo. No, porque tiene un pero. Tiene un pero claro, que yo comparto. El techo bajo. Es un techo bajo, como ya lo vivimos. Fíjate que hubo mucho entusiasmo a finales del 19, el 20 y el 21. El 22 tocamos techo. Porque hay algunas condiciones fundamentales que no van, y voy a mencionar solo dos. En primer lugar, por mencionar una muy, muy pragmática y además referida a un ejemplo que por cierto he visto que ha sido casi un milagro lo que ha pasado en Portuguesa. Y tú y yo lo conocemos muy bien, como hasta el propio Asdrúbal Olivero dice que eso es como una mini Venezuela aparte. Pero tú tienes problemas con el gasoil en Portuguesa y se cayó ese milagro. Así de frágil es. Y hay problemas con el gasoil. Pero por otro lado está el tema de que tú, si no logras levantamiento pleno de sanciones a cambio de, porque ahí sí va a ser a cambio de garantías políticas, tú vas a tener un gobierno que por muy malo que sea, aún teniendo la voluntad de hacerlo, no tiene las herramientas para hacer política económica, sin acceso a financiamiento internacional, sin acceso a refinanciamiento de deuda, sin acceso al Fondo Monetario. Entonces, el techo es bajo, es limitado. Y me preocupa entonces lo que dice Jorge, que es que la economía va a seguir creciendo, posiblemente, pero por burbujas, y hay una cantidad de gente que se nos queda. Ese es el concepto que comparto totalmente. Quizás te diría, agregaría algo, o sea, la calidad de nuevo del crecimiento. Este año nadie duda que vamos a tener 9, 8, 7, el gobierno dirá 12, el gobierno dirá 15. Eso va a ocurrir, a lo mejor sin cambio político, y va a ocurrir por otras fuerzas externas. No nos olvidemos que cuando Carlos Andrés Pérez le dan el golpe de Estado, tenía el país 10% de crecimiento interno bruto. La gente no percibía ese crecimiento. Tú estás creciendo, pero a la gente no le llega. O sea, si eso no se implica en que eso tienes programas sociales mucho más avanzados, tienes mejores salarios, la gente de abajo no percibe. A mí qué me importa que el gobierno tenga 10% de crecimiento interno bruto si a mí no me está llegando. Claro. Entonces el peligro es un mal crecimiento, un crecimiento en manos del gobierno
Y el peligro que hay es que mientras sigamos con este concepto donde el gobierno centraliza todo, el que se enriquece más es el gobierno más que el país. Son Jorge Roy y Jorge Botti quienes nos acompañan. Se atreven a hablar, la mencionaron, María Corina Machado, que finalmente va al Tribunal Supremo de Justicia. ¿Se atreven a pensar en qué va a pasar con esa candidatura suya? Porque siguen voces del gobierno vinculadas a él diciendo que no va a participar. ¿Se atreven a...? Ahí sí dejo a mi tocayo primero. La papa caliente. Ay, una papa caliente. Todos desearíamos que hubiera unas condiciones competitivas en Venezuela y que María Corina Machado la habilitaran. Voy a ser absolutamente sincero, veo pocas posibilidades de que eso ocurra, pero no porque crea que me parecerá absolutamente injusto que no ocurra. Pero María Corina Machado tiene un poder hoy temporal importantísimo, que ya lo tuvo López, que ya lo tuvo Capriles y que ya lo tuvo Guaidó. Que ella sepa aprovechar ese poder importantísimo de la mejor manera posible para organizar una oposición y crear una fuerza, independientemente de quién sea la candidata o no, es la responsabilidad que ella tiene en sus manos. Ojalá tuviéramos un Tribunal Supremo de Justicia que impartiera justicia y que a María Corina Machado la habilitaran. Pero tengo que reconocer que como venezolano, esta es mi opinión absolutamente personal, veo un camino muy complicado para que eso ocurra. Yo coincido con lo que ha dicho Jorge, en materia fundamental. Debo señalar que yo he estado gratamente sorprendido, y de alguna forma lo mencioné en la intervención anterior, con su evidente transformación en el discurso. Hay por allí rodando un teorema, o no sé si es una hipótesis de un tal Baglini, que dice que mientras más cercano se está al poder, más sensato se vuelve el discurso. Cosa que, por cierto, en los tiempos que corren no están así. Si no, veamos a Trump y veamos a Milei, por ejemplo, ¿no? Con el discurso digamos, extremista, llegaron al poder. Y posiblemente vuelvan al poder, me refiero a Trump, efectivamente. Así que no están así, pero hay unas señales que son claras. A ver, yo coincido con que veo difícil que eso suceda. Porque vuelvo al documento de la Iglesia, hay que leerlo bien entre líneas. La Iglesia habla de la necesidad de una elección que le sirva al país y menciona N veces el tema de negociaciones para llegar allí. La única forma de que suceda alguna transformación, ni siquiera voy a hablar de transición en el camino, significa que debe haber negociaciones muy profundas para que logremos, digamos, comenzar en el 2024 en un escenario que políticamente sea distinto, y distintamente de quién esté en el poder, pero que haya espacios de lucha democrática. No olvidemos que está el 25 a la vuelta de la esquina. El Parlamento puede terminar siendo, si jugamos muy bien estas cartas, el epicentro de una verdadera negociación política que transforme a Venezuela poco a poco. Estos escenarios, yo no soy experto en la materia, el profesor John Magdaleno y otros, yo sé que los tienes aquí con frecuencia, pero uno termina aprendiendo de tanto escucharlo y de leer también. Tú no, después de un cuarto de siglo de gobierno, tú no transformas las cosas en 24 horas. Es lento y generalmente muy ligado a quienes han ostentado el poder. El asunto es, y ahí sí coincido plenamente con Jorge, el reto que tiene María Corina es convertir algo que ya ha sido extraordinario, convertir una masa social descontenta en una masa electoralmente movilizada. Eso es fundamental, Román. Y eso no lo veíamos el año pasado en estas fechas, y eso hay que reconocérselo. Pero ahora falta convertir esa masa, ese favor popular, en lo que Jorge ha dicho, en una plataforma real de movilización política, organización, que se convierta en una alternativa de poder inevitable. Y no es por eso quiero decir que entonces se le van a entregar el poder. No, comienza una verdadera negociación, una genuina negociación. Eso quizás se nos escapó decirlo antes. Las negociaciones no son porque son buenos. Tiene que haber un elemento que presione suficientemente al gobierno político, real, que nos lleve a un escenario distinto. Jorge, gracias por acompañarnos el día de hoy. No, a ti, Román, siempre gratísimo, y compartir con Jorge Botti, que no sé si lo dijimos, pero es la primera vez desde el 2013 que estamos juntos en un programa. Qué bueno. Y Cierto. a pesar de ser muy amigos, yo fui su vicepresidente. Qué bueno que sea acá, que malo que no lo hagan con más frecuencia. No, bueno, pero es por circunstancias, porque la verdad es que yo fui su vicepresidente y empezó prácticamente mi escalada de cámaras gracias a Jorge, que fue un presidente que permitía además que la vicepresidencia y que todos los demás cuadros se expresaran, y tengo un aprecio por él muy especial, y compartir con él estos momentos te lo agradezco mucho. No, a usted. Yo siento lo mismo, Román, ha sido de verdad, se me pasó rapidísimo. Aunque parezca mentira, nos vemos con frecuencia, pero no para hablar de estos temas. Generalmente nos vamos más a los temas sociales, y
Para mí fue extraordinaria esa experiencia que tuve con Jorge y le reitero también lo mismo. Yo creo que él después, en esa segunda en esa presidencia y con su trabajo permanente de estar en contacto con el país, parece que ha hecho una labor excelente. Solamente culmino diciendo que lamento que este año sí la Guaira vaya a ganarle al Cádiz. Por fin nosotros los guairistas, después de 37 años, creo que podemos ganar este año. Tengo que estar callado, Pero te reconozco que ayer ganó el Real Madrid, es verdad, eso sí. Agradecidísimo. Bueno, en la que sigue creo que coincidimos los tres y buena parte de nuestra audiencia en la música que sigue. Rolling Stones, Start Me Up. Están en éxito. Buenísimo. Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila. de 35 minutos de la mañana. Gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Permítame compartir algunos mensajes publicitarios, hablarles a esta hora del Urológico San Román, porque después de más de 6 décadas de trabajo, el Urológico San Román continúa dando prioridad a la inversión en tecnología y recursos humanos para brindar la mejor atención a los pacientes. Sigue ofreciendo servicios médicos de alto nivel con un gran equipo de profesionales en todas las áreas médicas, quirúrgicas, hemodinamia, intervencionismo y, por supuesto, urología.
Para más información, su página web, urológico.com. Urológico San Román es atención médica de avanzada al alcance de todos. Y hablemos también de Renata. Escuche. Ese crunch es el de la wafer de Renata. Y toda Venezuela sabe que la wafer es de Renata. La más rica, crujiente, con 4 capas de relleno y deliciosos sabores. Vainilla, fresa, limón y chocolate. Disfruta y comparte el crunch de Renata. Sin duda la wafer es de Renata y la felicidad incluye a la wafer de Renata. Síguelos en @productosrenata. Y cierro este grupo de mensajes hablándoles de Fospuca. En Fospuca están de celebración porque cumplen 43 años de operaciones ininterrumpidas en Venezuela, contribuyendo con un ambiente sano que garantiza la calidad de vida de las comunidades a las que sirven. Hoy más que antes asumen el compromiso de lo que hacen con la convicción de que gracias a su labor cada vez hay más calles y ciudades limpias. Fospuca, porque no es solo lo que se llevan, sino también lo que dejan. Los sonidos en primera fila que usted quiere escuchar desde el amanecer. Román Losinski, Circuito Éxitos. Son las 7:37 minutos de la mañana. Hemos hablado desde temprano que vamos a hacer algunos resúmenes. Que sigue a continuación es de información nacional. Lo que ocurrió en el último mes. Estamos hablando del 16 de diciembre hasta el 14 de enero, día de ayer. Por cierto, 16, y aunque puede ser muy antipático comenzar por casa, pero ese 16 de diciembre estamos, este mismo equipo de radio que trabajamos hoy para ustedes, entregando más de 2,000 kilos de ayuda, de insumos, por ende de sonrisas para abuelos y para la satisfacción de todos ustedes que gentilmente colaboraron, a varios de nuestros más importantes aliados comerciales, Gama, Grupo Leti, Mapfre, Tractores Sonalica, de Benequirca, Zoom, la Fundación Zoom de Grupo Zoom. Importantísimo porque convirtieron cada oficina en un centro de acopio en todo el país para recoger esos insumos que ese 16 llevamos a un ancianato y bueno, hasta bailamos allí en una parranda con el maestro Miguel Delgado Esteves, con Carlito Jorges, en fin. Agradecer también a Convite por facilitarnos esa lista de los ancianatos a los que se hizo llegar esa ayuda. Pero más allá de eso que ocurrió el 16, ¿qué pasó en el último mes? En materia nacional, y hablamos ahora de María Corina Machado, el 15 de diciembre Runrunes publicaba que la candidata presidencial de la oposición y coordinadora de 20 Venezuela acudía ante el Tribunal Supremo de Justicia para presentar un amparo ante la Sala Político-Administrativa para que se levantara la inhabilitación política. La plataforma unitaria respaldaba esa decisión de María Corina. El Tribunal Supremo otorgó un plazo de 3 días a la Contraloría para presentar los documentos necesarios y finalmente la Contraloría remitió a la Sala Político-Administrativa del TSJ copias certificadas de actos administrativos, cito textualmente, de acuerdo con la página web del TSJ. Fueron recibidos el 21 de diciembre. Con esta copia, el TSJ debería responder el reclamo emprendido por Machado sobre su inhabilitación. Esto nos lleva a hablar de elecciones. El 20 de diciembre, Efecto Cocuyo titulaba que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, prometía que seguirá vigilando que se logre la ruta hacia unas elecciones libres y democráticas en Venezuela. Y para el 8 de enero ya el dirigente político de Primero Justicia, como tantas otras voces y organizaciones, pero en este caso Carlos Ocariz, instaba al CNE a publicar el cronograma electoral que regirá los comicios previstos para este año, cosa que hizo recientemente la Conferencia Episcopal de Venezuela.